Bueno, esta es la última parte de la simulación. Vamos a generar unas casillas de control para encontrar o para nada más ver las fuerzas y otra para nada más ver las componentes. Entonces esa casilla las podemos poner aquí. Aquí en rótulo vamos a poner componentes. Componentes. Y vamos a seleccionar todos los vectores que tienen las componentes. Entonces, aquí está todos los objetos que hemos tenido y las componentes son en vectores, son las que tenemos aquí en la vista algebraica. Nos vamos a vectores y aquí las vamos a seleccionar. Bueno, antes de escribir esto hay que saber qué componentes son las que tenemos. Por ejemplo, en la fuerza 2, la componente le damos un clic al vector, perdón, hay que ponerle el 9, un clic al vector y este vector es W1, lo vamos a escribir en una hoja, W1 y esta es V1. Luego en la fuerza 1, este vector es el D y este tiene que ser el E. Entonces ya tenemos W1, B1, DE y para este es el vector W y este es el vector B, ¿no? El rojo es el B, que sería la componente en X, aquí este es el B y este es el W. Entonces eso lo escribimos en una hoja para generar nuestra casilla de control. Entonces ahora sí seleccionamos la herramienta casilla de control y vamos a poner aquí componentes. Componentes. Entonces aquí vamos a buscar en rectas, hasta acá abajo vienen los vectores. Habíamos dicho que era el vector D, también era el vector E, era el vector B, era el vector B1, que está, o V1, era el vector W y W1. Entonces aquí está W y aquí está el vector W1. Vale. Ahí lo vamos a ponerle aplicar y nos vamos a la flechita de mueve. Entonces cuando le damos una palomita van a aparecer. Si la quitamos, desaparecen las componentes. ¿Vieron? Ok, bueno. Lo vamos a marcarlo, vamos a quitar la palomita y ahora vamos a poner las fuerzas. Entonces este vector es el U1, este es el vector B y este es el vector U, ¿no? Entonces también lo vamos a escribir. El azul lo vamos a dejar. Entonces vamos a poner una casilla de control, digo, perdón, sí, casilla de control. Y a este le vamos a llamar fuerzas. Entonces, lo que teníamos era el vector B. Aquí nos vamos hasta abajo, porque están los vectores hasta abajo. ¿Okay? Vector B, vector U y vector U1. Aquí está. ¿Okay? Le vamos a dar a aplicar. Entonces, nos vamos a nuestra herramienta de mueve y ya. Si quitamos este, quitamos nuestras fuerzas, quitamos nuestras componentes, etc. ¿no? Y vamos a poner un botón. Un botón. Este botón vamos a ponerle condiciones iniciales.
Se va a llamar condiciones iniciales. Y aquí vamos a hacer que el valor de todos los, que el valor de todos estos ángulos sea cero. Entonces vamos a poner valor y aquí vamos a poner de alfa. Para poder escribir alfa, nos vamos aquí en vista y ponemos el teclado virtual y aparece nuestro teclado. A veces aparece muy pequeño, pero solamente es cosa de agrandarlo, ¿no? Okay. Y aquí este botón nos da todas las letras griegas. Entonces ponemos valor alfa, coma, 0. Si se fijan, todo está junto. Valor va con B mayúscula, sin espacios. Y vamos a poner alfa. Aquí vamos a quitar alfa y vamos a poner beta. No, no es beta, es teta. Es teta. Y aquí es lambda. Entonces aquí vamos a poner lambda. ¿Okay? Aquí lo que estoy diciendo es que cuando yo apriete este botón, todos estos ángulos se van a pasar al 0. ¿Ok? Ahí está nuestro botón. Entonces pongo condiciones iniciales y todo se fue a 0. ¿Ok? Si pongo las componentes, aparecen las componentes. Si pongo las fuerzas, aparecen las fuerzas, pero en este caso, como todas no hay una inclinación, pues son las mismas, pero doy un poquito de vuelta y ya están las fuerzas y las componentes. ¿Eh? ¿Ok? Aquí hay que moverlo para poder ver las fuerzas. Ahí está ya todas mis fuerzas y las componentes, ¿no? Si muevo condiciones iniciales, todo se va a ir a 0. ¿Ok? Entonces, pero fíjense qué ocurre. Cuando yo pongo, eh, si yo pongo únicamente quiero ver las fuerzas, aparecen un montón de letreros que no necesito ver. Pero esos letreros ya tenían una condición. Es por eso que no los puse desde el principio. Aquí está el valor lógico. En la vista algebraica está el valor lógico. Esta de las componentes es el O y el de las fuerzas es A1. A1. Aquí está A1. Entonces, lo que ahora voy a hacer es, eh, voy a dejar las fuerzas, o primero en las componentes, y quiero además, cuando estén las componentes, que no se vea los letreros de F1, F2, de W, de esta NC de la normal C. Entonces me voy a cada uno de esos letreros, por ejemplo aquí. Recuerden que las componentes es O, ¿no? Fíjense cómo aquí cambia. Si cambio la palomita es O. Las componentes, la condición es O, la letra O minúscula. ¿Okay? Entonces, cuando quiero que aparezca, no quiero que se vea F2. Entonces aquí me voy a las propiedades de F2. Propiedades. Aquí lo puedo hacer, lo voy a hacer desde aquí. Okay, entonces, mi F2, una condición para mostrar va a ser O. Enter. Okay. Entonces aquí estoy en texto 10, que es F2, y le pongo la letra O y Enter. Entonces ya voy a poner las componentes. Aquí más bien la condición no tendría que ser O, tendría que ser A1, ya que esa componente es de la fuerza. Ahí está, A1.
¿Qué otro es el que quiero? F1, entonces me voy aquí al texto 7. Aquí desde acá lo puedo seleccionar y otra vez pongo A1. ¿Ok? La otra que no quiero que se vea es esta W y es el texto 6. Entonces aquí me voy a texto 6 y pongo A-1. Okay. Algo que tampoco quiero ver van a ser los ángulos. Entonces me voy aquí en los ángulos y básicamente son todos los ángulos, bueno, excepto alfa, teta y lambda. Entonces, cuando yo me voy a beta, sí, ese sí lo voy a querer ver, porque ese es el ángulo no de una fuerza, sino más bien del plano inclinado. Entonces, ese sí, este es el que no voy a querer ver cuando solamente tenga las componentes. Bueno, aquí le habíamos puesto una condición para mostrar. Esta no la vamos a borrar. Lo que vamos a hacer es agregar algo. Este símbolo significa I y este significa O. Entonces, no pongo Y, sino tengo que poner este signo I a 1. Eso significa que las condiciones es que teta sea mayor a 0 y a 1 sea verdad, o sea, cuando esté en posición. Esto lo puedo copiar porque lo voy a poner en todos los ángulos y le pongo un enter, no se nos olvide. El de teta no, porque este teta es el deslizador, pero este también lo voy a poner a 1, enter, este también, 1, enter, este ya está, este me falta, ok, este ya lo tengo, este ya, lambda no porque es el deslizador, entonces ya con eso lo tengo. Entonces vean, cuando ya tengo las componentes, ya solamente me aparecen los nombres de las componentes. Si las quito, habría también que quitar esos nombres y que aparezcan los de las fuerzas, ¿no? Entonces ya ponemos fuerzas y ahí ya aparecen los ángulos. Si se fijan, ya aparecen los ángulos, miren, los dos. Recuerden que esos son los ángulos y ahí están los dos. Pero cuando yo ponga fuerzas no quiero encontrar estos letreros, ¿no? De F2Y, F1Y, F1X, F2X, W. Entonces, otra vez me voy a esos letreros desde aquí está en W, esta que dice WY, que es la componente. Aquí le voy a poner I, pero aquí ya no va a ser A1, sino O. Ya desapareció. Nos vamos a este también. Y aquí pongo O. Vamos a copiarlo. No confundir el 0 con el O. Ahí está. Enter. Tampoco quiero F1 en X. Entonces ahí le ponemos Enter. Tampoco queremos F1 en X. Ahí está. Enter. F2Y, F2 en Y. No lo queremos. Enter. Y este tampoco lo queremos. Ahí está. Entonces vean, cuando aparezcan fuerzas, ya únicamente van a aparecer los de fuerzas, ¿no? Aquí nos va a faltar algo, pero déjenme terminarlo de hacer para que vean. Tenemos componentes, únicamente aparecen las componentes que finalmente para hacer los ejercicios son las que nos va a servir. Recuerden que las sumas de las componentes tienen que ser igual a 0
La suma de los componentes en Y tiene que ser igual a cero, la suma de las componentes en X tiene que ser igual a cero. Entonces, a la hora de hacer los ejercicios, los valores que nos van a importar son estos, ¿no? Son el valor de estas componentes. Ponemos el de fuerza, ahí está, ya aparecieron el de fuerza. ¿Y qué pasa con estos puntitos que son los que mueven la fuerza? Bueno, esos también los podríamos quitar cuando queremos las de las componentes o dejarlos, ya ahí sería a su gusto, ¿no? ¿Cómo lo podríamos quitar? Bueno, igual cuando ponemos componentes, nos vamos a este punto. Recuerden que los habíamos puesto por colores, entonces vean, ahí ya sabemos, ¿no? Este punto, el O es este, O mayúscula, el L era este y el I es este de abajo. Y estos segmentos pequeñitos también tienen colores. Aquí están los rojos, los rositas y los violetas. A esos también les podríamos poner las condiciones para mostrar. Eso ya es a su elección. Si las quieren quitar, que solamente se muestre pues cuando haya componentes, cuando haya fuerzas, etcétera. Ahí ya se los dejo a su elección, yo así lo voy a dejar. Entonces ya me voy a mis condiciones iniciales. Ahí está. Si solamente quiero ver las componentes, solamente le doy una palomita a las componentes. Si no quiero ver nada, la normal se va a quedar. Esa no tiene componentes porque siempre es perpendicular a la superficie. Entonces, si me muevo, es perpendicular y está sobre el eje Y. Esa es la única que no tiene componentes, ¿no? Y las demás, pues sí van a tener componentes. Este. ¿Ve? Bueno, aquí nos falta algo. Borrar todos estos puntos, o no borrarlos sin hacer que no se vean y quitar la cuadrícula aquí. La quito así. Los únicos puntos que me interesa ver son los que puedo mover, que va a ser este, que es el del peso, este es de la fuerza 1, este es de la fuerza 2. Pero ya sabemos bien qué puntos van a ser esos. Vamos aquí a la vista algebraica, seleccionamos la palabra punto y le ponemos objeto visible, le damos un clic y ningún punto se va a ver. Pero le doy un clic aquí en lo blanco para que se quite la selección, al rojo, al rosa y al violeta, esos sí los quiero ver porque son los que me van a hacer poder mover nuestros vectores. Y como los dejé muy chiquititos, pues casi no se aprecian, no nos estorban mucho como puntos. Ahí están las fuerzas con todos sus ángulos. Nos vamos aquí, ¿ven? Y aquí están los ángulos en todos. Si nada más quiero ver las componentes, aquí están las componentes. ¿Ven? Y si quiero mis condiciones iniciales, le doy un clic al botón. Y ahí está. Fuerzas. Si no quiero ver ni fuerzas ni componentes, lo único que voy a ver es la normal, pero ese está bien que lo deje ahí. Si lo quiero hacer más grande, con mi deslizador este, ¿no? Ahí está, ya lo tenemos. Ahora, eh, estos deslizadores los pueden dejar así o los pueden acomodar. A lo mejor si les gusta un arreglo más formal, los podemos acomodar. Nada más le damos un clic y sin desapretarlo lo podemos mover. Estos para moverlos tenemos que seleccionar aquí casilla de control y ahí se va a poder mover. Incluso lo podemos dejar aquí para que no nos estorbe. Ahí está. Y este botón hay que darle un clic y quitarle los seguritos y seleccionamos botón y con eso lo podemos mover. Ahí lo voy a dejar. Recuerden que
Si le dejo, lo aprieto, se generan aquí las condiciones. Voy a poner candados para que no se mueva. Y aquí le puedo cambiar la letra, el tamaño, ¿no? Como sea, el fondo y aquí la letra. Si la quiero en negritas, como ustedes gusten. Ahí está. Entonces ya casi ya terminamos. Estos deslizadores también ya tienen candado. Y recuerden de el punto A también ponerle el candado. Eso es importante. El punto A también ponerle un candado para que ya no se mueva nada. Bueno, con esto hemos acabado toda la simulación. Aquí está el candadito del punto A. Y nos va a ayudar a entender mejor hacer el diagrama de fuerzas, que es importante para toda esta parte de la segunda ley de Newton. Ahí tenemos fuerzas. Normalmente la fuerza 1 la, o la fuerza 2 va a ser la fuerza de fricción. La fuerza 1 es de lo que jala el objeto. Que tengan unos buenos trabajos. Hasta pronto.